informativas orientadas a la investigación, la cual también está siendo transmitida a través de Facebook y YouTube. Es un placer contar con su presencia virtual el día de hoy. Mi nombre es Isaac Sánchez, soy bibliotecólogo de la Biblioteca Central y en esta ocasión seré su moderador, ¿no? Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Janet Guevara Canales, quien nos va a presentar la ponencia titulada El desarrollo de la tesis desde la idea hasta la publicación. Para conocer un poco a la doctora, ella es una reconocida docente universitaria con más de 20 años de experiencia en pregrado y posgrado en la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta también con una maestría en clínica odontológica por la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil y un doctorado de estomatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además de su labor en esta institución, la Universidad San Martín, ha sido invitada también a participar como docente en diversas instituciones científicas y universidades tanto a nivel nacional como internacional. Su desempeño se centra en el área de la investigación científica y su influencia en el campo se extiende a través de su participación tanto en comités científicos, editoriales y de ética de investigación. Asimismo, también ha desempeñado el papel de presidenta de la División Perú de la International Association for Dental Research. Y en este caso, la ponencia de hoy está diseñada para ofrecernos una visión integral del proceso de desarrollo de una tesis, desde la concepción de la idea inicial de la misma hasta la publicación del trabajo. Para que también lo tengan en cuenta, al finalizar se va a abrir una ronda de preguntas, por lo que pedimos que nos puedan dejar sus consultas, todas las dudas que puedan surgir, a través del chat de Teams o también las cajitas de comentarios tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, vamos a seleccionar algunas para que la doctora Guevara pueda apoyarnos con la respuesta. Y también les recordamos que se va a compartir mediante el chat de Teams un formulario para que puedan registrar su asistencia, ¿no? Y de esa manera también reciban su constancia. Entonces, sin más preámbulos, sin más extensión, le brindo el espacio a la doctora Guevara para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. En la dirección de Biblioteca Central, vengo por encargo de la dirección del decanato de mi facultad, el doctor Carlos Caberriú, la dirección de la oficina del Instituto de Investigación de mi facultad, Facultad de Ontología, el doctor Rafael Morales Vadillo, para estar junto a ustedes el día de hoy, tengo entendido, estudiantes de diferentes áreas, de las áreas de mi institución. Digo mi institución porque he sido estudiante de pregrado de esta casa de estudios y docente de hace más de 20 años, en la cual voy a enfatizar el día de hoy lo que es hacer un trabajo de investigación enfocado, orientado para el área de ciencias de la salud, puntualmente para la especialidad de odontología, pero que muy bien se puede aplicar para todas las áreas en ciencia de la salud y extrapolar aquellas cosas comunes o centrales para todas las áreas de las ciencias sociales, humanidades, que lógicamente lo que supongo ustedes están haciendo es su tesis, el desarrollo de su producto final, de su trabajo de investigación para optar su título o su grado en esta casa de estudios, ¿no? En nuestra universidad, en la Universidad de San Martín de Porres. El trabajo de investigación, estimados estudiantes, es un trabajo que no conlleva una tarea, es una asignación que es fruto de un esfuerzo, es fruto de, de una labor continua y constante que puede tener un cronograma propio del investigador, del autor de esta investigación. Es decir, los trabajos de investigación no tienen una pauta, los trabajos de investigación no tienen establecido un reglamento en cuanto al cronómetro, en cuanto al tiempo que se debe desarrollar, desde la concepción hasta la parte administrativa o ejecutar o sustentar o en el mejor de los casos a lo que vamos a llegar en esta presentación a la publicación del trabajo de investigación. No hay una pauta. En ciencias de la salud, aún más complicado, porque en ciencia de la salud lo que debe conllevar el trabajo de investigación es presentar una idea, plasmar esta idea en un documento tipo recetario, que es el protocolo o es el proyecto de investigación, es la pauta de cómo se va a realizar el trabajo de investigación para al final presentar la tesis y llegar hasta la publicación. Son pasos que están
alineados, son pasos que son enlazados, pero que no se puede realizar si no se ha realizado previamente el anterior. No se pueden saltar pasos. Y eso es importante que ustedes como estudiantes lo tengan presentes. Eh, yo he estado como ustedes y desde el ángulo de estudiante o de investigador o de asesor o de docente o de evaluador, juzgador, se entiende la premura de hacer un trabajo de investigación en el caso para optar el cartón de título o de grado de alguna especialidad, se entiende la premura del interesado, pero es un trabajo de investigación, es como criar a tu hijo que no se hace, no se vuelve adulto de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso que conlleva hacer un trabajo de investigación. No sé, Leslie, si lo puedes poner en pantalla completa, me parece que no está, si es que estoy visualizando bien, y podemos pasar para la siguiente diapositiva. Ujú. Ahí está, ahora sí yo visualizo pantalla completa. Bien, gracias. Bueno, la idea de la investigación, señores estudiantes, nace en base a una visualización de una problemática. Existe un fenómeno, está aconteciendo una actividad en nuestra área en la que nos estamos desenvolviendo, en el área de ciencias de la salud, por ejemplo, una patología, una enfermedad en el área odontológica a nivel oral, está sucediendo una manifestación a nivel dental, ¿por qué no?, en las piezas dentales, y el estudiante tiene el interés por reconocer por qué sucede ese fenómeno en el campo donde ustedes estén desenvolviendo, señores estudiantes, ya sea en el área médica, en el área biológica, en el área de repente, de derecho, está presentándose una actividad en la cual ustedes como estudiantes tienen el interés de poder encontrar la respuesta a ese interés. Entonces, esa idea tiene que nacer, lógicamente, del interés del estudiante, pero que tiene que estar regulada, tiene que estar basada o tiene que estar respaldada por la fuente de información. La fuente de información son los artículos, claro, la basal son los libros, pero están los artículos publicados en revistas científicas reconocidas, a las cuales se les llama que tienen factor de impacto, que tienen relevancia en la comunidad científica, que avalen esa idea de investigación, ¿no? No es un sueño, no es algo que me soñé durante la noche y que quiero investigar a la mañana siguiente, ¿no? Tiene que estar avalada por la fuente de información y la fuente de información llega a nosotros, autores, estudiantes que queremos hacer un trabajo de investigación a través de la lectura y el análisis científico de esa lectura. No es una lectura de quién lee más rápido. Eso hay que tenerlo también presente de repente en las tareas, de repente en las asignaciones de nuestros cursos de pregrado, de posgrado, que lógicamente tenemos que completar como estudiantes, hay tiempos establecidos. Para realizar un trabajo de investigación, esos tiempos se deben presentar, se deben establecer de acuerdo al grado de complejidad o en la pauta, en el paso en el que estemos en el trabajo de investigación. Si leer un artículo de investigación de unas 2 o 3 o 4 páginas nos va a llevar 2 semanas, está bien, porque esas 2 semanas van a establecer la base de la pisada en ese nivel, en ese escalón, para poder pasar al siguiente. Entonces, esta idea se tiene que ejecutar. ¿Por qué? Va a ser factible, se va a poder realizar, no necesito una piedra de la luna para poder ejecutar mi trabajo de investigación, para ver si la piedra de la luna afecta o no las piezas dentales, por decir. Por lo tanto, he leído artículos científicos que basan que mi idea lo puedo realizar, lo puedo ejecutar en base a elementos, materiales, insumos, máquinas, equipos, que sí cuento, que sí contaría como autor. Tiene que ser
esta idea de investigación, lógicamente, que se puede realizar porque aún está en boga en la comunidad científica, no es algo que ya se estableció. Es decir, aquí la segunda pauta, que sea novedoso, que sea algo original, no es a nivel de pregrado, si aquí están la mayoría de estudiantes de pregrado, a nivel de pregrado, lógicamente, el nivel de originalidad es un nivel establecido. Los docentes, evaluadores y juzgadores saben el nivel de complejidad que se necesita a nivel de pregrado y a nivel de los posgrados o doctorados que se puedan ejecutar los trabajos de investigación. Tiene que tener una importancia y esa importancia no lo dice el estudiante. Yo digo que sí es importante, doctor, doctora, por tal razón, no. Debe ser presentada a través del respaldo de la evidencia científica, de las fuentes de información, de interés. Al momento de presentarse en una revista científica actualizada y con factor de impacto, ya sabemos que es de interés, no del autor, no del asesor, no de los compañeros del autor, sino de toda su comunidad científica. Y debe ser un trabajo de investigación que plasme una realidad, que concrete, que se valore, que se presente en valores tocables, algo que puede ser abstracto, porque no un conocimiento abstracto, pero que tenga una pauta que pueda ser replicada, que pueda ser nuevamente susceptible a ser juzgada. Si se presenta en nuestra investigación, en nuestra idea de investigación, luego en el proyecto, en la tesis, en el trabajo sustentado o publicado, si se presenta algo que no se puede verificar, la comunidad científica no lo va a aceptar. ¿Podemos pasar a la siguiente, Leslie, por favor? Bien, entonces, si queremos publicar, si se quiere presentar, ahora que está bastante presente lo que es la relevancia del investigador, la relevancia de lo que presenta y lo que pueden tener un nivel o un ranking. El investigador, si queremos que esa investigación que estamos ejecutando como estudiantes para optar a un título, un grado, luego sea publicable, son los mismos pasos de lo que ustedes están realizando o van a realizar en un trabajo de investigación. Primero, ser el experto. Ustedes se vuelven expertos de lo que están investigando. No va a ser su asesor, no van a ser los evaluadores o juzgadores que tienen experiencia, que tienen bastante interés en el área, que trabajan en el área años, mucho tiempo, o que tienen publicaciones en esa área. Pero el experto puntual en esa investigación va a ser el estudiante, el autor de la investigación. Por lo tanto, tiene que presentarse como experto. Para eso, tiene que empaparse, a pesar de que ya ha llevado todos sus cursos de pregrado, todo su currículo está completo, ya es experto en esa enfermedad bucal, sí, pero desde un ángulo para tener un creditaje, para pasar al siguiente nivel de ciclo académico, perfecto, pero para presentarse como un investigador, no. Por lo tanto, con, con referencias, con fuente de información de alta relevancia, él se puede empapar para que sea experto en los conceptos, en las teorías, en las bases teóricas, en el contenido conceptual de lo que va a investigar, el concepto, la clasificación, la taxonomía, el porqué de ese concepto, de dónde viene, dónde nace, el padre de la historia de la odontología, todo eso ya lo tiene bien planteado, se vuelve el experto, puede plasmar su idea y luego presentar una probable respuesta a través de la hipótesis, es decir, ya no solamente observa un fenómeno, sino se vuelve capaz de poder responder a través de una probable respuesta que luego la va a tener que presentar si es cierta o no. Lógicamente, en el método científico, ese concepto lo va a plasmar en palabras o términos que luego se van a llamar las variables, que es lo que va a medir exactamente, dónde lo va a medir, dónde lo va a ejecutar, quién va a ser su muestra de estudio, su población, cómo va a recolectar esos datos. Es decir, si bien tengo la idea al inicio y me vuelvo experto, tengo que luego plasmar cómo se va a realizar ese cocinado del trabajo de investigación, ¿no? ¿Cómo va a ser mi receta?
La recolección de los datos es un punto importante en el futuro trabajo de investigación, tanto para que sea sustentada y más aún para que sea publicada. Esta recolección de los datos tiene que ser tan específica, tan detallada, que no se puede escapar ningún acto, no se puede escapar ninguna escena del trabajo de investigación. Todo tiene que ser presentado. No cabe, más aún en el área de ciencia de la salud. Lógicamente, lo que más estoy presentando es el área de ciencia de la salud, en lo que tengo competencia. No cabe presentar líneas o de repente algún concepto muy lejano de lo que se va a realizar. Tiene que ser tan específico, y en la tesis, si ustedes están realizando proyecto y luego tesis, permite este formato poder explayar al estudiante, le permite poder ser bastante más claro para desarrollar su futuro trabajo de investigación, ¿no? Luego, cuando ya tiene esta ejecución, cuando ya realiza la ejecución de su trabajo de investigación, se presentan las famosas tablas, gráficos, el texto del análisis, de la explicación de estas tablas y gráficos, a través de la ejecución del trabajo de investigación, recolectando los datos, presentando los datos, analizando los datos para poder presentar, por último, las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. Y así tener el informe final de la tesis y, ¿por qué no?, la publicación. No sé si nos podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo les van a hacer, señores estudiantes, una idea de investigación? Hace un momento comentamos que no es lo que me soñé, ni tanto, ni tanto algo que me haya llamado la atención en una asignatura aislada. Tiene que ser una línea, tiene que ser un tema en el cual el investigador se sienta bastante compatible, se sienta a gusto, se sienta identificado, se sienta a gusto. Sí, yo tampoco no lo estoy visualizando, creía que solamente era yo. No sé si nos pueden compartir aquí la pantalla, la última línea, pero realmente no es mucho es más o menos, sigue la línea de lo que se está presentando. Bien, entonces el estudiante tiene que estar a gusto con lo que va a investigar, y eso no solamente se visualiza aisladamente en una asignatura, tiene que ser el compendio de varios factores que envuelven al estudiante dentro de su carrera. Cuando esta idea se presenta, tiene que ser enlazada con otros factores, ¿no? Mi idea de investigación es sobre la enfermedad dental más común, que es caries. Pero caries generalmente se presenta en el área de pediátrico, de niños, odontopediatría, lo que llamamos odontopediatría. Y bien, sí me interesa caries, pero no me interesa establecer un estudio a nivel pediátrico, no soy muy afín a los niños, más me llaman la atención las prótesis, quizás ese material restaurador, o alinear los dientes, que tenga que ver algo con caries. Entonces, no solamente es una idea aislada, sino tiene que conjugar con otras ideas. Para poder luego plasmar si mi idea puede ser un futuro título de investigación, puede tener luego nombres y apellidos de una variable de investigación, lo que más se recomienda al inicio, solo para poder que se palpe la idea de investigación, es utilizar fuente de información bastante más fácil de leer, más coloquial, más cercana para el estudiante. Por ejemplo, en nuestra área, generalmente revistas institucionales, como es nuestra revista institucional que tenemos en la Facultad de Ontología, que es Kiru, que es nuestra revista insignia, que significa, Kiru significa en quechua, significa diente, es nuestra revista institucional, y generalmente como docentes a nuestros estudiantes del área de pregrado les acercamos a esa revista para que de manera inicial puedan ellos enlazar si su idea se puede plasmar en un futuro título, en una futuro trabajo de investigación, y, ¿por qué no?, en una futura publicación. ¿Por qué les digo ese contacto inicial, ese lenguaje claro, ese lenguaje bastante al nivel cultural
relacionado a nuestro estudiante, a nuestra comunidad, porque justamente son trabajos que nacen, los que se presentan en esta revista institucional, son trabajos que nacen en nuestra comunidad. Por lo tanto, es importante ustedes estudiantes que puedan esta idea, saber si efectivamente es un futuro tema de investigación a través de la lectura sobre ese tema en fuentes bastante más fáciles de masticar, bastante más fáciles de empaparse y de entender. Cuando se entiende inicialmente, recién puedo ir a fuentes de información más relevantes con factor de impacto. No tienen, señores estudiantes, si son de pregrado, no tienen que descubrir la pólvora. En el área de odontología decimos, no tienen que descubrir la cura del cáncer de la lengua. Es una idea que aún en la comunidad científica se mencione, y eso es a través, lo ven en sus artículos, si aún lo que ustedes quieren averiguar se sigue presentando en revistas científicas, quiere decir que está bien. Muchas veces como ustedes de repente como estudiantes se dirigen al docente, doctor o docente, profesor, disculpe, este tema de investigación se puede hacer. Les comentaré que el docente, con toda la experiencia del mundo, no tenemos las credenciales para decir si ese tema va o no va, porque quien las tiene es los artículos publicados en las revistas, son las editoriales que tienen las revistas, que dentro de las revistas están los artículos, donde dice que aún ese tema se está investigando. Entonces son ustedes mismos que generan la pregunta y ustedes mismos que se responden si ese tema va o no va. Podemos pasar a la siguiente. Estas ideas de investigación van a ser presentadas luego al final, cuando ya crecieron y se volvieron adultos, no solamente está gestándose la idea de investigación, sino se tiene que presentar en las famosas revistas de investigación. Acá están. Estas son las revistas que más usamos en el área de la salud bucal, en el área de la ciencia odontológica. Son las que cuentan con factor de impacto, que quiere decir que la comunidad científica acepta que son revistas las cuales cumplen un estándar, una calidad, las cuales cumplen con requisitos mínimos básicos para que su contenido pueda ser usado como fuente veraz de información. Pasan diferentes rankings, no solamente factor de impacto, tienen muchos rankings realmente, pero el que más usamos en ciencias de la salud y en todas las áreas es el famoso factor de impacto, ¿no? Donde las rankean, las clasifican en 4 niveles y ya estar presente en una de estas con factor de impacto presenta la calidad de estas revistas. Estas revistas que tienen un consejo editorial, que tienen un staff de personas voluntarias, conocedoras y expertas en el área de investigación que revisan, evalúan y comentan estos artículos para mejorarlos o en todo caso, bueno, casi la mayoría de los casos incluso rechazar el contenido, futuro contenido de lo que se quiere presentar y dar ese pare para que no se presente en las revistas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Cada una de esas revistas, que es un compendio, un pequeño escrito, se divide en artículos, ¿no? Hay muchos conceptos, muchas ideas que contemplan qué cosa es un artículo científico. Aquí les estoy proyectando dos que me parecen relevantes. Pero un artículo viene a ser en realidad el fruto de una investigación, de una idea de investigación que tuvo y se desarrolló en un tiempo, dependiendo del tema de investigación, donde tuvo arduamente detrás de ese artículo un proceso de juzgamiento, evaluación, aprobación, presentación, sustentación y luego pasar por esos evaluadores externos. Si parece difícil pasar por evaluadores internos, institucionales, donde el nivel
de evaluación es mínimo, pasar por el proceso de evaluación externo de una revista científica que incluso tiene factor de impacto, quiere decir que eso no ha sido una tarea que muchas veces como estudiantes hemos tenido que amanecernos para presentarla al día siguiente. Definitivamente eso no es y no debería ser una tesis y no es un artículo ya publicado, ¿no? Un artículo publicado, un artículo científico presentado en una de estas revistas que anteriormente las vimos en esa diapositiva, significa que no la han hecho ayer, significa que han aceptado y han contemplado las observaciones que han sido seguramente presentadas por sus revisores evaluadores, tanto institucionales en inicio como a nivel externo en las revistas científicas donde hay una revisión por pares. Una revisión externa, una revisión por pares quiere decir una revisión de personas de manera ciega, no saben la autoría, no saben de dónde proviene, no hay esa filiación institucional hacia los autores, no hay esa importancia, de repente algún beneficio del asesor, de que ya me lo aprueben, no, es algo externo, de manera voluntaria, sin compensación económica en estos revisores de las revistas científicas, sin compensación monetaria, para que este artículo tenga el visto bueno y el aval de manera no conflictiva para que se presente en una revista científica. Entonces, lo que ustedes leen en estas revistas científicas, lo que ustedes leen, estos artículos científicos en estas revistas científicas, es un artículo científico que tiene el aval para que ustedes lo puedan usar. No las revistas depredadoras, no las revistas eh, que de repente son más sociales, más coloquiales. En un inicio podemos usar las de más fáciles lectura, como las institucionales, pero para nuestro trabajo de investigación, para nuestra tesis, tienen que ser artículos bien publicados. Siguiente diapositiva, por favor. En ciencias de la salud tenemos, chicos, estudiantes, varios tipos de artículos que los podemos extrapolar, ojo, para cualquier área de las ciencias sociales, humanidades, para cualquier área científica. Pero lo que usamos en ciencia de la salud, y voy a saltearme desde la segunda, son cartas al editor, donde se dan alguna opinión sobre algún artículo, ¿por qué no? Se presenta algún artículo, alguna información científica que de repente otros investigadores no están de acuerdo, y a través de fuentes de información, a través de o experiencia del autor, se puede refutar o se puede presentar o por qué no ensalzar alguna investigación también. Cartas al editor, carta científica, también es algo que es algo que todavía no tiene un resultado establecido, científico, metodológicamente establecido, pero hay un resultado inicial, se pueden presentar estas cartas científicas de manera inicial. Caso clínico o serie de casos cuando se presenta un paciente o dos o tres o cuatro, en algunos casos de repente hasta 6 o 8 casos continuos que tienen características similares. Así nació, por ejemplo, a nivel de VIH, así nació la presentación de esta enfermedad a la comunidad científica, a todas las áreas territoriales a través de la presentación de casos, casos que de repente eran aislados y poco a poco tenían algo en común y así todos nos enteramos a través de la serie de casos que había esta enfermedad nueva del VIH, ¿no? Revisión de la literatura o revisión narrativa, que es un trabajo de investigación solo de recopilación, no hay ningún producto nuevo del autor o de los autores, es solamente una recopilación conceptual, lógicamente rica, lógicamente exquisita, de lo más enriquecedor para el concepto del autor. Eso es lo malo. El autor es quien va a discernir si lo que él va a usar es bueno o lo que él está dejando de usar es porque es malo, ¿no? Entonces es un poquito eh, limitado por esa parte. Por lo tanto, nacieron las revisiones sistemáticas y los metaanálisis en la cual sí existe un por qué uso una fuente de información o un por qué no uso una fuente de información. Un por qué bien presentado, bien juzgado,
bien limitado, incluso que se puede replicar o repetir el por qué se usó tal fuente y por qué se separó otra fuente, ¿no? Y dejaba al final el primer tipo que estoy presentando en esta diapositiva, que es el tipo original. No es que todos los demás sean no originales, no sean inéditos, sean copiados, no, 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 sino que el tipo original se llama así porque el resultado es único para esa investigación porque lo realizó en un tiempo establecido, de repente lo va a ejecutar ahora en junio, a julio, a fines de julio, entonces en ese tiempo, en esa población específica, de junio a julio, hizo la recolección de sus datos en la muestra del colegio Miguel Grau de primer grado A. Entonces, por eso se denomina estudio original, un artículo científico original, que es, si están acá mis estudiantes, algunos estudiantes del área de ontología, que es lo que se les pide, solicita y exige a los estudiantes de pregrado para optar, en el caso de ellos, estudiantes de ontología, el título de cirujano dentista. Se les exige realizar, creo que, no sé si en todas las ciencias de la salud, también creo es también bastante bien alineado a lo que tenemos en odontología, que realicen un trabajo de investigación tipo original en la cual puedan ejecutar o desarrollar, medir una variable, medir una patología y luego tener unos resultados y presentarlos a través de las conclusiones. Y, por supuesto, todo el plan final de la tesis. La siguiente, por favor. En cuanto a la publicación de los artículos, ustedes cuando están trabajando su proyecto y luego trabajan el documento, las hojitas impresas o aquí en digital, que ya casi nada se imprime, se llega a tener el documento en físico, cuando trabajan el proyecto y luego trabajan el documento de la tesis, supongamos que ya lo ejecutaron, casi lo que han plasmado, planteado o tipiado en el proyecto inicialmente es casi se extrapola, lógicamente en otro tiempo verbal, al documento de la tesis. Bueno, el documento de la tesis también se puede extrapolar, se puede tomar todo este contenido de la tesis y se puede presentar también en el documento artículo científico. Pero el formato, cómo se presenta este artículo, en ciencias de la salud usamos generalmente este estilo, que lo llamamos INRI, acá está I de introducción, M de metodología, de materiales y métodos, la R de resultados y la D de discusión. Y aquí le tendríamos que añadir conclusiones. Es decir, con esta terminología de introducción, metodología, resultados y discusión, es con lo que presentamos el documento, las hojas en digital, tipiamos nuestro probable artículo, que se convierte en artículo recién cuando es básicamente aceptado por todo el comité, el consejo editorial de la revista. Antes de ser artículo, antes de ser aprobado por la comunidad científica de esa revista, es un manuscrito. Ustedes ya hicieron el proyecto, lo aprobó sus docentes, las autoridades de su facultad, ya lo ejecutaron, ya lo sustentaron, ya tienen el cartón. Pero queda la información solo en la comunidad científica institucional, que luego lo presentan en la biblioteca central a través del repositorio que muy recientemente se está presentando en todas las instituciones nacionales de manera obligatoria esta visualización de los trabajos internos institucionales, que si bien otros autores lo pueden usar, pero lo que más va a realzar el uso o la aplicación o usar esas investigaciones, sus investigaciones, va a ser cuando la presenten en una revista científica. Cuando la tipean para presentar o someter a una revista científica, es solamente un manuscrito. Y ese manuscrito que ustedes van a tipear y presentar para someter a una revista, tiene que ser bajo este formato. Introducción,
metodología, resultados y discusión. Lógicamente, estamos hablando que si su material es un material que ha sido producto del trabajo de investigación para optar el título de algún programa de nuestra facultad, como en el caso de ontología, el título de cirujano dentista, porque lo que se exige es hacer un trabajo de investigación original. Si no fuera original, el producto del artículo sería de otra estructura, pero como estamos hablando del artículo original, la estructura es esta. Siguiente, por favor. ¿Cómo armamos de manera resumida? Porque lo voy a tratar eh, de manera pausada cada ítem, pero cómo presentamos cada una de estas partes del artículo científico original. ¿Qué va en cada una de estas pautas, ítems, capítulos de mi artículo, de mi manuscrito, que luego espero que se convierta en artículo? Bueno, la introducción es un contexto inicial, es una presentación, es una justificación, es un por qué quiero realizar mi investigación y al final en qué quiero hallar, qué quiero encontrar, qué quiero determinar. Y eso básicamente el final de esta introducción va a ser mi objetivo. Muchas veces presentan esta introducción en estos manuscritos y es rechazado por la revista en que es una presentación conceptual del tema, es un concepto de qué cosa es esa, ese material, esa nueva enfermedad, ese tema de investigación, qué cosa es su concepto. Pero recuerden que un artículo no es un libro, no es un material basal, ya el artículo es un material fuente de nueva información, de nuevo concepto, donde la parte teórica, la parte de la teoría de ese fenómeno que se quiere estudiar, no aplica en la introducción de un artículo. Por lo tanto, no es hacer un libro sobre el tema que están estudiando y colocarlo en introducción. No. Eso lo dejan para que cuando quieran hacer un libro sobre ese tema, pero para presentarlo en un artículo es simplemente de manera conceptualizar el tema, bueno, ya bueno, pero de manera muy puntual, muy sucinta, muy específica, muy a la línea y nada más, ¿no? Es básicamente aterrizar el tema, ¿no? De lo abstracto, de lo en la nubulosa, ponerle específicamente color, específicamente forma en estas líneas de la introducción que debería ser todo referenciado, todo debería ser presentado con fuentes de información, debe estar basado en artículos ya presentados que lógicamente puedan sostener todo lo que el autor está presentando en esta introducción. Materiales y métodos, básicamente es cómo se hizo, porque ya estamos construyendo el manuscrito, ya hemos realizado el proyecto, ya ha sido aprobado, ya hemos realizado la ejecución, ya hemos realizado la tesis, de repente ya hemos sustentado, ya tenemos el cartón del grado del título hemos conseguido a través de la investigación. Por lo tanto, aquí ya en el manuscrito para la publicación debe ser una redacción en un tiempo verbal pasado, ¿verdad? Donde ya se realizó toda la investigación, por lo tanto, todos tienen que ser en tiempo verbal pasado. Los resultados, colocar de manera muy específica también cada pauta que se ha encontrado, cada ítem que se ha desarrollado, presentarlo de manera visual, de manera que se venda, muy diferente a la tesis, donde tiene que ser muy explicativa, tiene que ser muy conceptual, en cambio, en el artículo, contrariamente, tiene que ser más vendible el artículo. El artículo, recuerden que se vende, no me refiero remunerativamente, económicamente, me refiero a que se vende en cada persona que va a leer el artículo y que luego lo va a referenciar, lo va a usar para sus investigaciones. Esa es la compra de un artículo. Yo no me compro un artículo cuando leo inicialmente que es muy tedioso, que no está bien escrito, que no se entiende, que no quiere decir lo que realmente enfoca en su título, en sus variables. Ya no lo compro, ya no lo leo, ya no lo analizo y luego, lógicamente, esa investigación no se referencia. Y la discusión no es un repetir
la fuente de información, no es un repetir todo lo anterior, sino básicamente un contrastar mi resultado como autor, lo que como autor se ha hallado, con los resultados de otras investigaciones, encontrando el porqué. No es que me salió similar, me salió contrario, casi igual, sino el porqué. Y siempre hay un porqué. Siguiente, por favor. En el título, muchas veces, si acá hay estudiantes, de repente les ha pasado a ustedes mismos que han tratado de ir preguntando si su título de investigación es el más correcto, el más idóneo, el que le van a aceptar y el que con eso van a optar el título de cartón de tal grado o de tal licenciatura. No, el título de investigación me tiene que plasmar lo que quiero investigar y lo que quiero investigar son las variables. Todo lo demás del título son adornos. Adornos que debe cumplir una metodología según su escuela, según los requerimientos que les exige cada facultad. Cada facultad, cada institución, cada instituto de investigación en sus diferentes facultades les va a exigir pautas. Pero lo que debemos comulgar todos en el título es que se presente qué cosa quiero estudiar. Y eso qué cosa quiero estudiar es la variable. No se preocupen tanto en el título. Bien claro, en el área de ciencia de la salud, el título, incluso después de la sustentación, puede cambiar. Claro, en un de por de los, un al se elimina, ya no está el artículo, qué sé yo, o sea, cosas mínimas. Puede variar en la sustentación. Por lo tanto, ir soñando o teniendo pesadillas con el título, si está bien o está mal, al nivel inicial es erróneo. A nivel inicial tengo que plasmar que mis variables estén bien puestas, bien colocadas, bien con su nombre, primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, su chapa, si quiero al final, pero bien puesta y esa terminología ser usada en todo mi documento. Por lo tanto, el título tiene que ser metodológico porque tiene que cumplir las especificaciones de cada facultad, lo que les decía, los adornos. Los adornos de cada facultad van cumpliendo lo que es los lineamientos que establece cada instituto de investigación, los requerimientos para que con eso sea un título que se ajuste a los requerimientos de esa facultad a través de su instituto de investigación. Pero en el artículo no. En el artículo, ustedes sustentaron con un título de, no sé, de 100 caracteres. El artículo es otra cosa. En el artículo de investigación, el título tiene que ser vendible. Es diferente. Muchas veces nuestros estudiantes de pregrado de odontología, y yo supongo que también en las otras áreas, vienen con un título del artículo que leyeron. No va. El artículo que leyeron tiene un título que no tiene pautas, que la revista no exige porque la revista no te dice el método para presentar el título, solamente pautas de acuerdo a la parte administrativa, que por ejemplo sus espacios no más de 20 caracteres, no más de 20 palabras, con tales, no en interrogantes, qué sé yo. Son pautas administrativas, pero no metodológicas, no cosa comercial, no en el área de odontología, no colocar Oral-B versus Colgate en el título, ¿no? Cosas administrativas de la revista. El título en la revista científica tiene que ser vendible, es diferente. ¿Y qué significa vendible? Ya les dije, no piensen en dólares, no. Piensen en que se lo comen, se lo leen, lo analizan sus futuros lectores. ¿Y por qué necesito que lo lean? Necesito que investiguen sobre mi tema de investigación, que es lo que me interesa, porque estoy presentando mi investigación a la comunidad científica para que la comunidad científica vea la realidad en la muestra de estudio que he realizado mi investigación. Por eso se publica. Siguiente, por favor. También en cuanto al título, ya consejos bastante más generales.
y acá me voy a plasmar un poquito incluso a un formato, a un lineamiento que no usamos en ciencias de la salud, pero que sí se usa bastante, que es el formato APA, por ejemplo, donde recomienda no más de 12 palabras, ya, pero eso es básicamente bastante más general. Ya les comenté el título del proyecto o de la tesis, se tiene que enfatizar de acuerdo a los lineamientos metodológicos de su facultad, y en cuanto al título de la revista, administrativamente seguir sus pautas, pero recuerden que el título tiene que ser vendible. Entonces, este título tiene que describir lógicamente las variables, esto es a través del tema. Sí es bueno en el artículo científico presentar incluso hasta el diseño de estudio, ¿por qué no? Estudio comparativo, estudio analítico, metaanálisis, porque vende el metaanálisis, es el top de la pirámide de evidencia, por lo tanto, ¿por qué no lo voy a poner desde el título? Hasta incluso ya puedo presentar resultados en el título de una revista científica. No estoy hablando del proyecto o de la tesis, esto lo voy a recalcar para no confundir. Aquí supongo que si hay estudiantes están realizando un trabajo de investigación inicial a través del proyecto o de la tesis. Siguiente, por favor. En ciencia de la salud, lo que generalmente usamos para, en vez de APA, usamos Vancouver, el estilo Vancouver, que es un estilo en paralelo. No veo semejanzas palpables, pero es un formato bastante bien paralelo con el formato APA. Bueno, continuando con el título, el formato del artículo científico permite que el artículo presente, incluso como les decía hace un momento, resultados, sí, bueno, no, particularmente, personalmente no he presentado ninguna investigación con un título con resultados, pero si tengo que leer 10 artículos, no hay tiempo de poder leerlos todos, generalmente el que más me va a enamorar es un artículo en el cual me presenta un resultado que quiero leer, que quiero encontrar. Entonces sí, ¿por qué no usar esa estrategia para poder vender desde el título mi trabajo de investigación? Pero puedo usar estrategias como presentar, como por ejemplo en formato pregunta, aquí en formato interrogativo, haciendo una presentación declarativa de lo que voy a estudiar en el título, o por qué no describiendo un probable acontecimiento en el título, ¿no? Ya dependiendo cómo lo enfoquen y cómo la revista en sus pautas administrativas no objete ninguna de estas presentaciones de su futuro título, de su artículo de investigación en una revista científica. Siguiente, por favor. En cuanto al resumen, bueno, después del título va el resumen de mi investigación. Ojo que no es el orden en el cual el autor lo va a realizar, no es el orden en el cual el autor se va a concentrar. Ya estoy en el título que sigue, en la estructura del artículo veo que sigue resumen, ya voy a concentrarme en redactar el resumen. No, estoy hablando en el orden en el cual se presenta, sí, pero no debería ser en este caso segundo que se presente, ¿no? Que se realice por parte del autor o de los autores. El resumen incluso es una de las partes finales de lo que se debe redactar en el artículo científico. Si dividimos el resumen en pautas, lo que se le llama en estructuras, muchas veces ustedes han leído un resumen que forma un grotesco y muy grande párrafo, pero muchas veces en ciencia de la salud tenemos básicamente la peculiaridad de usar estructura en los resúmenes, ¿no? Ítem A, ítem B, ítem C, bien dividido, incluso con punto final cada párrafo para que se visualice la división. Y en ese caso, si existe un resumen estructurado, en ese caso sí podríamos usar, sí podríamos empezar de repente por describir la pauta de resultados, materiales y métodos, metodología, y al final la conclusión en orden, en ese orden, el resumen de investigación. El siguiente, por favor. No olvidar, mientras que está pasando la siguiente diapositiva, no olvidar que
forma parte también del resumen lo que son las palabras claves. Las palabras claves, los keywords, van a ser el llamado para que futuros investigadores puedan encontrar su trabajo de investigación. ¿Cómo encontraron ustedes un artículo científico? Porque tipearon la terminología, el nombre de la variable que ustedes quieren estudiar. Escribieron igual, igual con mi ejemplo bastante fácil de comer, de repente los que no son del área de odontología, caries dental. Entonces tipean caries dental, generalmente términos en inglés, tipean caries dental y les sale todo el listado de información sobre lo que ustedes han querido buscar, en este caso caries dental. Por lo tanto, ustedes también tienen que usar esas palabras claves en sus investigaciones. No es la palabra clave que se me ocurre, no es la palabra clave, la palabra que más se repite. Si pongo en mi buscador de Word que estoy realizando mi manuscrito y cuál es la palabra más que he usado, no. La palabra clave es la palabra con la que es realmente la palabra, el kit de mi investigación, es realmente el nombre o la terminología de mi investigación, de mi variable, de lo que estoy investigando, y cuya palabra, cuyo término está aceptado por la comunidad científica. No es un gusto o una elección o selección del autor. Si presento en mi investigación un término que está más afín con el concepto que quiero, sí, yo lo decido como autor, pero que debería estar basada en lo que la comunidad científica acepta como término de esa patología. Y definitivamente, en los keywords, definitivamente en la palabra clave, sí debe estar regida por lo que acepta la comunidad científica, que es a través de estas fuentes como son DEX, descriptores en ciencia de la salud, en el área médica, en el área de ciencia de la salud, y lo que es el MESH también en el área médica de ciencia de la salud. Bien, la introducción, acelerando un poquito aquí la presentación, ya les había mencionado en el resumen, es tener un concepto bien general, bien amplio y poder ir resumiendo y centrándolo y especificándolo y puntualizándolo en lo concreto que voy a estudiar, generalmente presentando el final en el objetivo. Es como un triángulo invertido, esa introducción bien referenciado, porque ustedes son estudiantes, ustedes aún no tienen el backup o las credenciales de un investigador cuajado. Por lo tanto, para que sea altamente publicable, sus trabajos de investigación, de su tesis, de su proyecto y luego de su tesis, tiene que estar basado y tiene que estar justificado con buenas referencias. Ya cuando su nombre, su apellido sea reconocido, ya se puede dar el lujo de usar o no usar referencias, de usar pocas o no usar referencias en todo lo que ustedes vayan a escribir. Siguiente, por favor. Materiales y métodos, en la metodología de investigación, ya lo habíamos presentado, ustedes tienen que describir pauta por pauta qué es lo que van a investigar, punto por punto, escalón por escalón. No vale esconder o no vale aislar algún tipo de requisito que ustedes hayan realizado en su trabajo de investigación. Tiene que estar todo y lógicamente en tiempo pasado. Los materiales, los insumos, el tiempo que realizaron, midieron una sola vez la muestra o lo midieron 2 o 3 veces. Para realizar el trabajo de investigación, realizaron una calibración previamente, ustedes tuvieron un tipo de estudios previos a través de un especialista para poder volverlos expertos en la medición de ese fenómeno, en esa variable, y realizaron algún tipo de validación, algún tipo de juzgamiento de su equipo de medición, de su instrumento de medición. Todas estas condiciones deben estar presentadas en el método, en materiales y métodos. Las pruebas estadísticas, realizaron 1 o 2 pruebas estadísticas, realizaron la discrepancia entre las variables, la comparación, la relación, la asociación entre variables, el componente ético en ciencia de la salud, hay conflictos de interés, alguien les pagó, no les pagó, para poder medir si su producto, su marca comercial era mejor o peor que otras marcas.
lógicamente todo eso tiene que estar plasmado en el trabajo de investigación, en el punto materiales y métodos del artículo manuscrito, del futuro artículo que se va a publicar, que se va a someter a una revista. Siguiente, por favor. Por si acaso, los materiales, mientras se va pasando a la siguiente diapositiva, los materiales y métodos se pueden presentar con títulos, subtítulos en el artículo. Sí, eso ayuda. Cuando es muy complejo, cuando son muchas variables, es bastante más didáctico al lector poder presentar por variable cómo ha realizado la medición de esa variable, ¿no? Los resultados tienen que ser concisos, los resultados tienen que ser puntuales en cuanto a lo que se ha querido investigar. No puedo querer investigar más puntos o más pautas o más ítems de lo que no se ha establecido desde el inicio en los objetivos, ¿no? Si se ha querido plasmar sobre edad y sexo, la relación de edad y sexo sobre el fenómeno que se está realizando, no puedo luego presentar niveles socioeconómicos, no puedo presentar luego estrato de nivel educacional. Esas son pautas que no se han establecido desde el inicio y no se puede presentar de manera brusca en resultados para llenar cuadros o tablas, ¿no? Tiene que ser bastante bien lógico y cronológico. Es como primero se investigó A, luego se investigó B, y así también tiene que ser presentado en las tablas y gráficos, y se presentan de acuerdo al estilo Vancouver. El estilo Vancouver es lo que en ciencias de la salud, ojo, recalco ciencias de la salud, que acá ustedes están de otras áreas científicas, el formato APA, el que establece cómo presentan sus tablas, ¿no? Si le ponen color, si le ponen celda, bonito, doble línea, si le hacen adornos, cursiva, qué sé yo. Esas pautas están establecidas por el sistema de Vancouver en Ciencia de la Salud, donde es un formato muy sobrio, muy formal, muy a lo mínimo indispensable. Por favor, la siguiente. En cuanto a la discusión, señores estudiantes, para mi criterio, la discusión es lo más difícil de escribir en todo trabajo de investigación. En la tesis, por supuesto. En el artículo, si ya se ha trabajado una tesis previa, lógicamente es mucho más fácil, pero si estamos trabajando directamente a un artículo científico, ya eso ya es generalmente no tanto del área de estudiantes, sino más competencia quizás de sus docentes, de sus asesores, que ya no necesitan optar un título o un grado, sino lo escriben directamente para un manuscrito. La discusión es lo más difícil. La discusión no es copiar lo que dicen otros antecedentes, otros autores, otros científicos, otros investigadores sobre el tema. No es plasmar los números que nos ha salido al evaluar caries dental. La discusión ya es presentar lo que te ha salido desde un enfoque cualitativo, no valor, y poder tener la capacidad, porque estás empapado en el tema, de poder decir que tu valor que ha resultado en tu investigación es similar o diferente a otra o a otras investigaciones y el por qué. No puede quedarse en simplemente presentar un antecedente, repetir antecedente, lo que le resultó a tal o a otro autor, sino poder concretizar un porqué, poder pelearse metafóricamente con otros autores y poder contrastar sus resultados explicando, dando la explicación del por qué le salió a estos autores diferente o igual o similar a lo que le salió a ustedes. Es algo ya más propio del investigador. Como docentes, sus docentes, sus asesores, sus juzgadores, evaluadores, el comité revisor, evaluador, el jurado de tesis, los que van a estar frente a ustedes cuando estén sustentando, pasando un poquito a tesis, lo que más deberíamos ver, evaluar, revisar es este punto de discusión. Y les comento que los evaluadores por pares de las revistas científicas, generalmente los que ven de manera ciega un manuscrito para ver si luego pasa artículo, generalmente lo primero que vemos es discusión, para ver si la redacción que ha utilizado él o los autores es una redacción científica y ha plasmado bien su discusión, porque todo lo anterior puede estar muy bonito, muy hermoso, pero si no tiene una buena discusión, ni siquiera contemplar lo anterior,
Por eso generalmente vamos primero a la discusión y si está todo ok, recién vamos al entendimiento de toda la investigación. Siguiente, por favor. Ya casi terminando. En cuanto a las conclusiones viene a ser no repetir los resultados, viene a ser algo más puntual, tiene que ser algo mucho más línea, mucho más punto de lo que se ha encontrado en esa investigación. No olvidarse de las referencias, siguiente por favor, de todas las referencias que se han usado en esta investigación. Es importante presentar todas las referencias que en Ciencia de la Salud en los artículos, las referencias que se han usado. Podemos tener otros tipos de referencias que de repente hemos tenido acceso, otras referencias que hemos leído parcialmente, pero todas las que se han usado para nuestra investigación son las que se colocan en el artículo científico. Siguiente, por favor. En cuanto a estas referencias, lo que usamos generalmente es el formato, ya lo mencioné, en formato de Ciencia de la Salud es el formato Vancouver. Utilizar, lógicamente, las más relevantes, las más actuales, las que están presentadas en buena fuente de información. Si bien podemos hacer lectura de otra fuente de información, hay que dejarla como un conocimiento interno por parte del autor o los autores y solamente usar aquellas que cumplen con lo mayor rigor científico, mayor rigor al momento de ser juzgado por evaluadores externos en la revisión por pares. Siguiente, por favor. Es importante usar estas referencias. Actualmente ya no hay excusa en cuanto al poder tener acceso a las fuentes de información que tienen mayor rigor científico. Podemos usar hasta motores de búsqueda, como son PubMed, que nos ayuda de manera muy fácil, como una maquinita, encuentra este motor de búsqueda, encuentra rapidito los artículos que nosotros queremos y ya, si necesitamos, podemos solicitarlo a la editorial, ¿no? Ya sea Scopus o Web of Science, para poder tener esta base de datos, Scopus o Web of Science, y poder tener acceso a estas fuentes de información. Siguiente, por favor. ¿Cómo organizo la información? Bueno, eso es importante, existen gestores bibliográficos que nos ayudan a poder ordenar todo lo que vamos escribiendo en nuestro artículo y si inicialmente estamos haciendo el proyecto, en el proyecto y luego en la tesis. Les comento que personalmente no uso un gestor bibliográfico definitivamente para todas las investigaciones que se puedan producir. De las que estoy presentando aquí, la que más he usado es Mendeley, la que generalmente se enseña en la Facultad de Odontología, más que nada en el área de posgrado esotero, pero ya depende del autor que se vuelva expedito, que se vuelva experto en algún gestor que le ayude, pero él es libre de organizarse para poder colocar sus referencias, ¿no? Siempre es bueno, siguiente por favor, usar estos gestores, la mayoría son de acceso libre, gratuito, el EndNote es muy bueno, pero es con membresía. Yo tengo esa membresía que es un poquito bien costosa, accedí hace muchos años, pero no, generalmente lo que yo les menciono, uso las herramientas simplemente del sistema Word, ¿no? Estas, como una pirámide, acá he colocado algunas bases de datos que ustedes en el área de ciencias de la salud aplican muy bien, extrapolar a todo lo que es el área de ciencias de la salud, encaja en todo, más en ontología, pero encaja en todo el área de ciencia de la salud, no en otras áreas, pero puede ayudarles a poder discernir el material que quieren utilizar como fuente, como base para sus futuras investigaciones. Siguiente, incluso de proyecto o de tesis, ¿no? Entonces, ustedes tienen que construir su artículo científico, así es, empezando con la redacción. Ya les comenté que si han hecho previamente un proyecto o una tesis, todo ese material se traspasa al artículo y ustedes ordenan según introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, según el formato INRI, pero si están empezando de cero a construir el manuscrito,
tienen que hacer una redacción científica, no en español no se escribe en primera persona, no es mi investigación, nosotros encontramos, no es en primera persona la redacción en español, si estuvieran redactando en inglés es otra cosa, tienen que ser precisos, no pueden haber faltas ortográficas, por supuesto que no, un inglés también mal redactado también forma parte de rechazos de estas editoriales, un lenguaje bastante claro, científico, siguiente por favor, no coloquial, no están escribiendo una carta, un recetario. Puedes completar ahí. Y ustedes, la mayoría de los artículos van a ser sometidos, de estos manuscritos van a ser sometidos a revistas científicas con factor de impacto, que lo más probable sean en otro idioma. Por lo tanto, ahí estamos limitados o tenemos mayor restricciones o mayores obstáculos para la publicación, siendo no nuestra lengua materna. Tenemos este otro paso que viene a ser una traducción científica, no una traducción de un traductor experto, ¿no? Sino es una traducción científica, técnica en el área en la que ustedes están desenvolviendo. Es difícil enfrentarse a todo lo que viene del proceso de someter un manuscrito a una revista científica, los rechazos, no darse por vencido. Siguiente, por favor. Poder valorar todas las observaciones, comentarios o aportes que se hacen por parte de los revisores por pares de las revistas. Ustedes deben tener experiencia seguro en las revisiones o correcciones de sus proyectos, de sus tesis, pues para el artículo, sin exagerar, es 10 veces más, vamos a decir más difícil, pero realmente la palabra, los términos correctos es con mayor grado de dificultad, 10 veces más de lo que les puede revisar el asesor, el comité revisor de los proyectos, el comité de ética de los proyectos, es 10 veces más difícil el evaluador externo que no está comprometido con una institución, sino que está comprometido solo con las líneas que existen en ese manuscrito para luego ser presentado a la comunidad científica en la revista. Hay que superar estos posibles obstáculos o estos posibles acontecimientos que puedan suceder y lo más grave es un rechazo. Es grave, pero es lo común. Es lo común y común y común el rechazo de las revistas, de los manuscritos que se presentan en las revistas. Si hay un artículo que ustedes están leyendo, lo más probable es que hubieron 100 artículos detrás de ese artículo, 99 artículos detrás de ese artículo que ustedes están leyendo que compitió con ese para ser aceptado y presentado en ese número y volumen de esa revista. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a pasar a la siguiente, en identificar la revista, eso es importante. Siguiente, por favor. Hay que identificar la revista a la cual van a presentar y eso depende de la calidad del material que ustedes están teniendo. Si bien existen revistas top, no son las que necesariamente va a ir su manuscrito. Las revistas top no necesariamente es la mejor revista para su investigación, tienen que ser realistas y eso es en base a sus referencias. ¿Cuáles son sus referencias? Su referencia dice revista A, pues vamos a atentar a revista A. Quiere decir que el material que usaste de la revista A es más o menos porque aplicaba tu investigación. Por lo tanto, vamos a esa revista A, atentar a ver si se puede publicar en esa revista, ¿no? Entonces, si existe revista totipotencial A más, pero no voy a llegar a esa revista porque ni siquiera he podido usar la información de esta revista totipotencial A más. Entonces, solo me quedo con la revista A para intentar poder publicar en esa revista. Siguiente, que lógicamente es la que más me va a convenir, ¿no? Y cuidándome, siguiente, cuidándome de estas revistas acá, depredadoras, que son las revistas científicas que usan esta máscara de revista científica, que generalmente enamoran al autor. Ustedes cuando publiquen en el repositorio de su facultad de la Biblioteca Central, su tesis, su trabajo de investigación, le van a llover correos y
les va a llegar a nivel social, también en Facebook, quizás invitaciones para poder publicar su investigación en estas que se llaman revistas depredadoras, que son más que nada comercios que utilizan la máscara de una revista científica para poder ganar dinero a través de repente de la presentación, del querer presentar nuestra investigación, pero realmente no son fuentes confiables, hay que saberlas reconocer. Siguiente, por favor. Entonces hay que tener cuidado, siguiente, con estas revistas depredadoras. Siguiente, que existen en el mercado, que existen muchas veces tratando de vender, de hacer que ustedes tengan, ¿por qué no?, un libro, un artículo, pero cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces hay que verificar si son o no son, hay que tener mucho cuidado. Por favor, siguiente, de estas revistas. Siguiente, porque esto es parte de las revistas depredadoras. Siguiente. Aquí, igual, también verificar, así es. ¿Cómo encontrar entonces una buena revista? Ya lo había mencionado, es básicamente viendo sus fuentes de información, viendo qué revistas, qué artículos ustedes han usado el artículo A, el artículo B, ¿por qué no tentar en esas revistas? Evidenciando también el costo. Hay muchas revistas que el costo para el que quiere publicar es uno, y otro existe también las revistas que cobran el acceso a la membresía para poder descargar y usar y tener la lectura de su fuente de información. Por lo tanto, eso ya requiere de un análisis de la viabilidad del autor o de los autores. Todo esto está plasmado en la página web de cada revista. No hay que ir, si es una revista americana, no hay que ir a Estados Unidos a buscar la dirección de la revista. No, todo eso está en las páginas web de las propias revistas. Siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las referencias que he usado, y la siguiente diapositiva es lo que les quería compartir acerca de cómo generar una publicación desde cero, desde tener solamente una ilusión de encontrar un fenómeno, la respuesta de un fenómeno en mi área de investigación. Y si soy estudiante, esa necesidad, no solamente el querer, sino esa necesidad de encontrar esa respuesta a ese fenómeno para optar ese cartón lindo y precioso para mi título o mi licenciatura, o por qué no mi grado de maestro o mi grado de doctor en nuestra querida universidad, la Universidad de San Martín de Porres. No sé si Leslie, existe alguna pregunta, algún comentario. No, creo que acá he seguido el chat y no he visto ninguna otra pregunta. Bueno, acá era un pequeño collage de mi vida estudiantil y también académica en nuestra querida universidad. Pero podemos retroceder, creo que, al título, Leslie. La siguiente, una antes nomás es. Ahí está. Bien. No sé si estudias de repente de la Facultad de Antropología. ¿Me escucha, doctora? Sí. ¿No? Bien. Y agradecerle por su excelente y bastante provechosa ponencia. Ahora abrimos un pequeño espacio para algunas preguntas. Permítame un segundo. Ahora vamos con la primera pregunta. Dice, nos mencionó la revista Kiru. ¿Ella se encuentra indizada en alguna base de datos científica como Scopus o Web of Science o bajo el modelo Cielo? ¿Pasa por una evaluación por pares externa? Gracias. Muy bonita la pregunta. Digo bonita porque la pregunta está basada en algo muy propio, ¿no? Nuestra revista Kiru, desde el nombre, que ya es cultural, hasta a quién pertenece, ¿no? Pertenece a nuestra querida facultad de la Universidad de San Martín de Porres. Sí está indexada, por supuesto que está indexada a Latindex, está indexada a Redalit y muchas otras bases de datos. No está indexada en estas otras que son top
como las bases de datos Scopus o Web of Science, cuyos requerimientos o exigencias son bastante, escapan mucho a la realidad peruana. Recientemente, de repente, aquí los bibliotecólogos tienen mayor acceso entre el año pasado y este año, se están abriendo las puertas a revistas nacionales para la indexación en estas revistas que tienen estos factores de impacto internacionalmente reconocidas. Nuestra revista Kiru, lógicamente, está en la pauta, está en el camino de poder ser reconocida dentro de estas revistas internacionales en estas bases de datos más reconocidas con factor de impacto, pero sí estamos con indexaciones más cercanas, más reales como Latindex. No estamos en cielo, aún creo que este es un trámite que está siendo efectuado a nivel de la presidenta de la editorial para poder alcanzar este primer paso que es cielo, ¿no? No sé si está contestada la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. A ver, vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo elegir una metodología adecuada para la tesis? La pauta de la metodología, las exigencias de la metodología, se lo va a dar la facultad en la que usted va a optar su título o su licenciatura. Guíese de las pautas de su institución, que son las referentes. Si no existe una pauta establecida sobre la metodología que de repente usted quiere establecer, y eso es lo que quiere establecer porque lo ha leído en una revista científica, no está pautado, reglamentado de su facultad, quiere decir que hay una carta libre para poder establecer. Si usted lo presenta en base a referencias, es decir, no es lo que usted se soñó, lo que usted, Juanito, dice que así lo quiero hacer y a ver si me lo aceptan, no. Si usted está basado en referencias de alto factor de impacto, lo más probable que los juzgadores o evaluadores de su institución evalúen que efectivamente la comunidad científica, los que publican sobre ese tema, están realizando sobre la metodología que usted va a usar y le van a dar luz verde para que lo ejecute de esa manera. Entonces, tiene que guiarse de dos ítems. Uno, de su facultad, de los lineamientos, reglamentos de su facultad, que generalmente lo establece entre el Instituto de Investigación y Grados y Títulos de su facultad, y lo que dice la fuente de información científica actualizada y relevante que presenta esa metodología. Nadie le puede objetar realmente. Cuando a mí me preguntan de manera muy directa hacia mi persona, doctora, ¿este tema está bien? Yo no soy nadie para decir si ese tema está bien o no está bien, porque yo no estoy leyendo sobre ese tema, ni me estoy actualizando sobre ese tema. Lo más probable es que le pregunte si sus fuentes de información son confiables, con factor de impacto, para establecer la relevancia, la pertinencia, la coherencia, la originalidad de ese tema, y con eso lo más probable es que den pase, luz verde, para que ejecute su trabajo de investigación bajo esa metodología. Perfecto, doctora. Me parece que esas son las preguntas reflexionadas. Para finalizar, quisiera dar algunas palabras de cierre. Sí. Bueno, agradecer lógicamente a la dirección de Biblioteca Central, en la doctora Corelia, agradecer a ustedes, a Leslie, a ti por la invitación, por las coordinaciones previas, por la ayuda para entrar al sistema Meet al inicio. Y agradecer al público, ¿no? Que estuvo casi la mayoría desde el inicio y hasta el final, que me han aguantado. Y está mi correo, no sé si está en la diapositiva inicial, seguro va a quedar en la grabación, jguevarac@ucmp.pe, donde estoy a disposición de ustedes, estudiantes de mi universidad, básicamente de mi facultad, pero es la institución donde yo he nacido académicamente y es mi casa de estudios, a pesar de que tenía la oportunidad de poder estar en varias instituciones nacionales e internacionales, es casa, ¿no? Casa es casa y estoy a disposición para cualquier duda, pregunta o comentario que todos aprendemos en el camino en las diferentes áreas. Muchas gracias. Perfecto. Agradecerle nuevamente por compartir su tiempo con nosotros y sus conocimientos, por supuesto.
Y también agradecemos a todas las personas que han estado presentes en esta sesión, tanto a nivel de Teams como en las transmisiones que hemos tenido tanto en Facebook como en YouTube. Espero que hayan encontrado valioso este evento y que continúen acompañándonos en nuestros próximos